Era el de hoy. Y ahora sí, continuamos capítulo 2, ¿no? He visto, he oído, he conocido. Es primera parte. Pero capítulo 2 concentra a preparar una persona, ¿no? Hace 80 años ha preparado a una persona. Es Moisés. Su papá es Amram, mamá es Jocabed. Tenía hijos, Aarón y Miriam. Quizás poco más, otros no sabemos bien, pero finalmente recibió Moisés. Imaginemos que Dios, escuchando la oración, envió a Moisés. Toda su vida Dios cuidó. Pero cuando comenzó obra de Moisés, 80 años después, es el tiempo de Dios. Es muy distinto que nuestro tiempo. Dios envió a una persona, o Dios pudo elegir otra persona ya como Aarón, otras, pero no. De bebé escogió, pero a usar Moisés como libertador, Dios esperó 80 años. ¿Quién tiene 80 años de edad? Nadie, ¿no? Entonces, espera. Cuando ustedes llegan hasta 80 años de edad, de repente Dios va a hacer obra grande. Ya. Durante 80 años, Dios, ¿cómo preparó su obrero? Naciendo Moisés, Dios protegió. Y también Moisés, en su enseñanza, Dios participó. ¿Cómo qué hizo Dios en su preparación de enseñanza? ¿De dónde Moisés aprendió fe? Moisés también escribió 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Esos 5 libros realmente compuestos de la Biblia. Desde Josué es una interpretación de 5 libros. Cuando obedece, ¿qué sucede? No obedece, ¿qué pasa? Los principios de la voluntad de Dios, todo está en los primeros 5 libros. Entonces, estos 5 libros, ¿cómo pudo escribir Moisés en camino de desierto? Si no está preparado, era imposible. Su intelectual ya está preparado. Y también 12 millones de esclavos. Dirigir a 12 millones de esclavos es diferente que 12 millones de soldados. Todos va en su forma, su parte. Es imposible unir sus ideas. Moisés cumplió. Es 12 millones de personas sea un pueblo. Liderazgo. ¿De dónde aprendió? Ya. También Dios tenía una gran visión. Que yo haré un libertador de mi pueblo. El pueblo rechazó, fracasó. Después Moisés otra vez, ya, en el desierto vivía. Durante 40 años, ¿qué hizo Moisés? Toda la historia de Moisés, su vida, era parte del plan de Dios. ¿Cuál plan? Preparar su obrero. La educación de Dios a Moisés tenían 3 etapas. Vamos a ver. Aquí está bebé, Moisés, y Dios participó a esa dificultad.
una princesa justo en ese momento caminara a la orilla del río Nilo. No sé por qué ella fue allá, pasear, celebrar algo o lavar. Justo envió Dios esa mujer allá. Ella escuchó lloro de Moisés. Mirando a ese bebé, se mueve su corazón, misericordia. Directamente Dios participó en esa reunión, ese encuentro. Y Miriam corrió, ofreció a la princesa, una niñera. Y esa princesa ya decidió, yo voy a adoptar a ese niño como mi hijo. Entonces, principalmente ella debe llevar a su palacio ese bebé. Pero cuando Miriam ofreció a una mujer que me amamantara, ella aceptó. No solamente necesitaba una mujer que puede amamantar. Ella es princesa en Egipto. Las egipcias pueden elegir una persona que amamantara. Ella pudo ordenar, pero se aceptó que creciera allá en su casa propia. Después, cuando creció, lo llevó a su palacio y lo crió como su propio hijo. Todas las cosas muestra que Dios cómo entró a esa parte. Cada cosa imposible, no puede suceder, pero sucedió. ¿Por qué? Dios hizo esto. Amram, Jocabet, ya. Ellos dio a luz hasta que creciera 3, 4 meses, escondiendo su casa, creció. No pudo esconder más. En vez de dejar a Río que muera, sino que preparó una cuña, un cajón, con asfalto, que dejando a la mano de Dios. ¿Cómo pudo imaginar que sucediera esto? No, nada. Solo confiando en Dios. A la mano de Dios, ellos entregaron a Moisés. Dios aceptó. Esa es la fe de ellos. Y Dios hizo todo esto cuando ese niño volvió a su hogar. No sabemos hasta qué edad él tenía. 4 años, 5 años, 6 años. No creo que 10 años, ¿no? Cuando ya no necesita más leche de mamá, ya terminó. Y lo llevó a palacio. Después ya Moisés no pudo salir del palacio, ¿no? No, el palacio no dejaría que un príncipe vaya a la casa de hebreos. Ujú. Entonces, cuando nosotros encontramos que Moisés en sus 40 años de edad salió, y yo soy hebreo, yo voy a proteger mi pueblo. Como hechos hebreos hablando, que dejando toda su riqueza, todos, él se unificó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la fe. ¿De dónde aprendió esa fe? Es su hogar. Es su hogar. La fe de una persona comienza de hogar. Los padres tienen esa responsabilidad de criar a sus hijos por la fe. Los niños reciban fe a través de sus padres, sus vidas. Hoy, nosotros, creo que aquí algunos son padres y también algunos van a ser padres. Sí, tienen que concentrar este mandamiento, este orden, esta visión, que deben ser buenos padres de la fe. Mostrar la fe a sus hijos. Y también la iglesia tiene que concentrar al trabajo de escuela dominical. Muchos escuelas dominical no
considera mucho porque niños solamente necesita personas que cuidarlos y necesita dineros, tiempos, lugares. Y muchos creciendo y en adolescentes se va, se sale de la iglesia. Llegan jóvenes, sale otro más. Desde escuela dominical se queda a ser adulto muy poco. Eso es una inversión que no gana mucho, pero sí gana mucho. En su niñez, escuchando la palabra de Dios, algún día vuelva. Es una inversión. Tenemos que hacer también que los niños continuaran en su adolescencia, en juventud, y continúe la iglesia. La iglesia tiene que programar, enseñar, preparar bien, que continuaran los niños. Sin embargo, vamos a perder, pero no es una pérdida. La iglesia tiene que trabajar con escuela dominical. Hogar era principio de que Moisés aprendió su fe. Llévate a este niño y críamelo. Bueno, los padres de Moisés lo crió a ser hijo de Dios. Esaré, por favor, lea esta parte. Amén. La educación de fe, Hechos 7, 23, 25. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Amén, gracias. ¿De dónde pensó esa idea? Mi hermanos, pelear con un egipcio, matando, para proteger su pueblo. Y entre hebreos, él quería ser una libertad como pacificador. ¿De dónde? En su hogar. ¿Quién enseñó esto? Nadie, solo su mamá, su papá, hasta una edad tierna, 4, 5, 6 años, nada más. Es primer entrenamiento de Dios a Moisés en su hogar que tenga fe. Y también a él enseñó en el palacio, ¿no? En el palacio. Es una escuela real. A los príncipes de Egipto seguramente que enseñó lo mejor educación. Los doctores enseñaron a ellos todo conocimiento de Moisés. Liderazgo fueron formados aquí en el palacio. Con esa capacidad, Moisés pudo guiar al pueblo de Israel todo camino. 12 millones de personas que tenían sentimiento de esclavitud, él tuvo que hacer como una persona libre. Hizo él. Y también 5 libros que ya mencioné, él tuvo que escribir. Desde antepasados, desde toda esa historia fue por verbal. De persona a otra persona. Continuaba historia. Y Moisés, ya toda esa historia comenzó a escribir. Génesis. Mientras caminando, él escribía en el desierto. Es capacidad que Moisés tenía por el entrenamiento, la preparación de palacio. Aquí dice, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es fe. En vez de gozar de los deleites, él dejó todos. Y Hechos 7:22 también dice así, ¿no? Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios,
era poderoso en sus palabras y obras, bien preparados. Ese era Moisés por la preparación de en palacio. Con esa educación y fe, Moisés, cuando llegó a 40 años, él abre sus ojos. Mi pueblo está sufriendo. Yo aquí en palacio estoy cómodo. Ya, Dios me dio esa ocasión, esa posibilidad. Tengo que trabajar para mi Dios, para mi pueblo. Él ofreció, dejando toda la riqueza, es nombre de príncipe, él se juntó con su pueblo, matando con egipcio, no sé, por su mano o por su espada, pero seguramente que él era un buen guerrero. Ujú. Entonces él pensaba seguramente, cuando él mostrara que yo estaré con ustedes a los hebreos recibirían levantando manos, sí, tú serás nuestro príncipe, nuestro líder, guíanos para independizar de Egipto. Quizás ellos pensaban, yo puedo hacer todas las cosas. Fuerzas tenía, conocimiento tenía. Pero ¿qué pasó? Fracasó. 40 años de preparación de fe y entrenamiento en palacio fue vacía. El pueblo no recibió, no aceptó. Creo que la herida de Moisés, que cuando Dios lo llamó, yo no puedo, una de causa de esto era esto. Mi pueblo no me aceptaba. Cuando yo vuelvo allá, no me aceptaría como su líder. ¿Cómo yo puedo hacer? Entonces él se huyó matando a un hombre, ¿ya? Porque él tuvo que huir. Él sabía que con hebreos, para dar independencia, tiene que luchar. Él no tenía miedo a Faraón. Pero ahora tenía miedo a Faraón, ¿por qué? Porque su pueblo no apoya. Si su pueblo apoyara con ellos, preparando ejércitos, lucharía. Pero nadie lo aceptó. Estaban solitos. Entonces, tuvo que huir. Por eso él huyó. Entonces, en el desierto, ya es tercera escuela, tercera etapa de entrenamiento a Moisés. Dios entregó a él fe. Dios entregó a él capacidades. Pero faltaba uno. ¿Qué? Es humildad. Humildad. Él pensaba que yo puedo hacer todos, pero huyendo a tierra de madianitas, él dio su primer hijo, se nombró Gersón. Significa forastero. No soy nada. No soy nada. ¿Qué hice yo? Aquí yo dejé dos montes. ¿Por qué? Porque tradicionalmente nosotros creemos que Monte Sinai está en la península de Sinai, acá. Acá estaría Monte Sinai, acá. Pero hay una nueva teoría, no tanto nueva, pero sí, nuevamente está teniendo más apoyo, que Monte Sinai estaría Arabia Saudita. Porque esa es la tierra de Madianitas. Moisés huyó a la tierra de Madián. Los madianitas no vivieron en la península de Sinai, sino que Arabia Saudita de hoy. Ahí ellos vivieron. Después vamos a compartir esto también. Pero primero, por eso dejé dos montes. Ya, huyendo allá, ahí vivieron 40 años. Imaginemos que durante 40 años, ¿qué sucedió? Probablemente, primeros años, Moisés esperaba.
en Madián. Mis hermanos, mi pueblo hebreos, me buscarán. Huyó de Egipcio, pero por lo menos mi pueblo pensarán que a mí me necesita. Esperaban, nadie vino. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Ah, yo soy olvidado. 20 años, 30 años, ¿qué quedaría? Una persona vivía como príncipe, tenía mucha capacidad, preparados, pero ¿qué estaba haciendo? En el desierto solamente pastoreando ovejas. Jacob, cuando pastoreaba las ovejas de su suegro, él planificaba volver a su casa, por eso preparaba sus propias ovejas. Moisés no hizo así. Moisés no tenía plan o deseo de volver a Egipto. Me quedaré aquí me voy a morir. Yo fui una persona con mucha visión, pero ahora yo me voy a morir acá siendo nada. Pensando así, a él vino Dios con zarza, ¿no? Entonces, después de 40 años, Moisés llegó a entender, yo no soy nada. Pero Dios dijo a él, si tú puedes, ahora, 40 años antes, cuando Moisés pensaba que yo puedo hacer algo, Dios no hizo nada, no lo ayudó. Pero cuando Moisés estaba, ya no puede hacer nada, de repente Dios vino, que tú conmigo puedes. Está hablando Dios. Bueno, Moisés aquí hay una historia de amor en Pozo. En el caso de Jacob era hermoso, pero en el caso de Moisés no se ve mucha esperanza, ¿no? Ahí se quedó allá. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Estaba allí su trabajo. Hay una conclusión de vida de Moisés. Primero 40 años, él creía que era alguien. Yo puedo hacer algo. Yo soy alguien que puede mover, cambiar al mundo. 40 años después, llegó a otra conclusión. No soy nada. No soy nada. No puedo hacer nada. Pero cuando encontró a Dios, él aprendió que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Pues Dios puede hacer algo, pero cuando sabía que yo no soy nada. Y muchos obreros de Dios grandes se caen cuando ellos pensaron que yo hice esto con sus obras, iglesia grande, yo soy algo. Creyendo, pensando así, comienza a caer. Dios no trabaja con él más. Para ser un obrero fiel para Dios, en Dios, siempre debe confesar esto. Dios es todo esto. No soy nada. Es obra de Dios. Tiene que confesar, no solamente verbalmente, sino que con todo corazón. Es obra de Dios. Sin Dios no soy nada. Con esas personas Dios hace sus obras. Hoy hemos estudiado, he visto, he oído, he conocido, capítulo 1 y 2. He descendido, capítulo 3 a 11. Liberarlos, 12.
sacarlos 13 a 24 y llevarlos 25 a 40. Para sacarlos hay tres etapas: Mar Rojo, desierto, monte Sinaí. He visto, he oído, he conocido esa aflicción. Es para que buscar a Dios. Dios vino preparando su persona y a través de él se mostró su poder. Es la gracia de Dios. Dios nos dio salvación a través de Pascua, creyendo en Cristo que murió en la cruz. La salvación viene por sangre, porque pecado limpia por sangre solo. Mar Rojo es el bautismo, que no muero con Cristo, resucito con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Desierto es tiempo de entrenamientos, focalizar a la obra de Dios, a su presencia, a su voluntad, entregar señorío a Él. En Monte Sinaí, Moisés reciba palabra de Dios. Esa palabra de Dios, idea de Dios, valores, normas, principios. Llevarlos el propósito de Dios es construir tabernáculo. Tabernáculo es culto diario y comunión diaria. Vivir con Dios. Amén. El Espíritu Santo vive en nosotros. Así somos embajador de Cristo. Hay gente de Dios. Y somos real sacerdocio. Es Dios para nuestra salvación, Dios Todopoderoso. Pero después de salvación es Jehová, bilateral, condicionados. Tenemos que cumplir palabra de Dios para que Dios cumpliera su promesa. La justificación es obra de Dios, es la gracia. Después de salvación tenemos que vivir una vida de santificación. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Está allá? Sí, pastor. Ya. Buenas noches. ¿Qué aprendió hoy? Me estaba escuchando, pastor, poco a poco. Estaba de camino a mi casa. Discúlpeme bien. Ah, ya está en camino a su casa. Sí, sí, pastor. ¿Sí? Tema de trabajo. Todavía no ha llegado. No, pastor, discúlpeme. ¿Está en bus o caminando? No, estaba caminando, pastor. Recién llego a mi casa ahorita. Recién llegando. Sí. Ya. ¿Zulín está? Sí, sí, Sí. pastor. ¿Qué aprendió hoy? Bueno, sobre, ¿no? Sobre Egipto, la historia de Egipto, historia de, ¿no? De Toré, cuando empezó, luego Abraham y, ¿no? Por último Moisés, lo que estaba usted resaltando eh, hace poquito, Mm, sobre como nos ha pasado a nosotros también, ¿no? No, todo lo que hacemos, hasta lo más mínimo que hacemos, de que nos levantamos, todo, es gracias a Dios. Es mm, nada, porque no, desde que Dios nos da la vida es porque es Él en nosotros. Nosotros por sí solos no podríamos hacer nada, ¿no? Y es reconocer mm, que, que sin Él nada podemos hacer. ¿No? Y siempre tener esa, rendirnos, humillarnos, ¿no? Para no caer, porque cuando no tenemos esa actitud es cuando nos alejamos de Dios, ¿no? Tener siempre bien. esa dependencia, Ujú. reconocer. A ver, Sol, ¿qué impactó en nuestra clase de hoy? Bueno, Pastor, justo me parecía muy interesante todo lo que estaba hablando, pero justo eso último que mencionó acerca de Moisés cuando
la egipcia, ¿no? Que lo encontró, lo mandó a su casa a que le dieran pecho a su mamá. Mm. Y yo pienso que aparte de que la mamá le diera pecho, como dice usted, ahí es donde le enseñó realmente muchas cosas, que es lo que y cómo es el plan de Dios? Porque el plan de Dios, yo pienso que habrá sido ese, que lo encontró, pero que lo lleve a su casa. No solamente con el propósito que le dé pecho, sino con que su mamá le enseñe. Y es verdad, porque todas las cosas que un niño aprende, más que sea en el colegio o en la escuelita dominical, que como profesores tratamos de enseñarle todo, le queremos meter a los niños todo, mucho es en casa, siempre. Justo ahí en sus diapositivas usted mostraba unas imágenes de Moisés y me recordaba porque es una película que mi papá nos ponía cuando éramos chiquitos y nos ponía siempre la historia de Moisés y Ya. todas las historias. Y me parece muy interesante y me pareció muy interesante también cuando nos mostró el mapa porque nunca, la verdad, nunca en la vida había visto así que dónde están ubicados, y es cierto, Dios escogió pues justo lo que está en la mitad a todo. En Así ese que sí, mapa, sí, la Tierra es redonda. Cuando sí. cambia, ya cambia su mapa. Pero Ah, ese sí. tiempo, la persona que vive, el sector de vivienda de gente central era Medio Oriente. Mm, Sí. ujú. Bien, Eso pasó. ya. Javier, ¿qué impactó hoy dentro de clase? Solo una cosa. Eh, lo que a mí me impactó, pastor, que no me había percatado ni revisado que la doctrina de la justificación y la Mm, santificación puedo encontrarlo en el libro de Éxodo. mm. Revisábamos siempre lo que eso es Hebreos, Filipenses, Claro. Efesios, buscábamos para coger cómo entender la justificación, Mm. pero aquí está tan claro, ¿ve? Que a Sí. través de este método nos Mm. haces ver de que la justificación 30% y la santificación 70%. Es ahí donde me agrada porque la santificación es para todo ese trayecto, es diario nuestra santificación, Diario, sí, es diario. diaria. Mm. Ya cuando estaremos allá, pues en el cielo, ya pues, ya Ya, es muy diferente, glorificados. una total, ¿no? Total, Sí, total. Pero mía es diaria, pastor, es mi lucha sí, diaria. claro. Entonces, a mí esto me goza, me llena porque hay tanto material que compartir, pastor. Son 70% Mm. y es más grande hablar de la santificación. Sin ello, pastor, como cristianos, no tendría lógica, ¿no? De que entendamos bien lo que es la santificación. Claro, sí. Bueno, ese diagrama no menciona, pero primera parte justificación, santificación. Después, ¿a qué nivel llegaría? ¿Qué palabra debería venir allá? Yo me quedo con santificación, Justificación, santificación. Después viene Glorificación. pero eso ya glorificación. cuando estemos arriba, ya fue Sí, bastante. sí, es el reino de Dios. En la Ya, tierra nunca sucede, pero exactamente. sí. Pero esa es la meta. Sí, no hay Esa es la más meta, pecado, correcto. no hay más Amén, pastor, esa es la sufrimientos, meta. es Esa es nuestra glorificación. meta, pastor. Amén, Sí, amén, amén. es proceso. Proceso, exactamente. Sí. Julio, ¿cómo fue su micrófono? Bueno, creo que mis compañeros están mencionando muy bien todo lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Eh, si hay que acotar algo en todo caso a lo que usted ha explicado sobre lo que mencionó que de repente podría ser una idea, una hipótesis, ¿no? Acerca de cómo llega cómo los israelitas o por qué, el por qué, cómo es así que José, por ejemplo, llega a ser el principal en Egipto, segundo de Faraón, y cómo es que Moisés también, ¿no? Los saca a Egipto, cómo llegan los israelitas a Egipto, cómo es que se piensa, ¿no? De que si José era bueno, era malo. Pienso que
si nos damos cuenta, todos los pueblos se mueven por algo, ¿no? Y es más que todo, yo puedo ver aquí que es por un orden económico, ¿no? Y menciona aquí de que en ese pueblo del Medio Oriente hubo siempre, seguramente por la misma geografía, ha habido bastantes sequías y bastante escasez. Eso mismo es lo que hace que Taré, por ejemplo, se mueva, ¿no? Y quiera ir a Canaán, porque él quería ir a Canaán, ese era su objetivo, sino que no llegó. Después ya Dios le habla a Abraham, pero como un llamamiento especial. Es esa misma situación la que hace que lleguen también a Egipto, ¿no? Y entonces, o sea, se puede ver se puede ver en todo eso también la mano de Dios trabajando para que todos los acontecimientos sucedan, ¿no? Eso es lo que lo que yo puedo rescatar. Es que Dios actuando también en la historia, Sí, Dios actuando y moviendo la naturaleza, moviendo las circunstancias, y que si nosotros nos ponemos a reflexionar de esa manera, le damos explicación. Algo interesante que usted dijo al comienzo, ¿no? Nosotros lo podemos creer, pero ¿cómo se explica, cómo creen los demás, aquellos que no conocen al Señor? Y es que la Biblia en realidad es grande, la Biblia explica todo eso, y ahí podemos nosotros darnos cuenta que en nuestras propias acciones, yo puedo rescatar eso en mi propia, haciendo un recuento de todo lo que me ha pasado, de cómo llegué a conocer al Señor y qué es lo que Dios, y cómo he llegado hasta acá. Entonces, si ha sido, es porque la mano de Dios ha estado en cada circunstancia, en cada evento, en cada parte de mí, en mi vida, que si conozco al Señor ahora es porque es su misericordia y es porque es su gracia. Y entonces, de la misma manera, toda la historia de la Biblia y la historia de Israel se ha movido en base a la mano poderosa de Dios, a la misericordia de Dios y a un plan divino, ¿no? O sea, que todo esto ha sido parte de un plan divino, de un plan de Dios. Eso, si es que de repente en líneas generales o puedo observar yo de todo lo que ha pasado en sí, Israel, Éxodo. claro. Eh, Cuando nosotros observamos historia de Egipto, justo se adecua la Biblia, que llegada de José a Egipto y la conquista de egipcios a Egipto es casi mismo tiempo. Después, cuando Moisés salió, 9 plagas atacó a Egipto, ¿no? Y los caballos, carros se hundieron en el Mar Rojo. Entonces, en la historia de Egipto, tiempo de Ramsés II, de repente Egipto se debilita mucho. Ramsés construyó las ciudades, Pidón, Ramsés, sí, pero después él se pierde toda su fuerza. Un tiempo, Egipto no sale afuera. Entonces, ahí explica que ya ellos perdieron sus carros, sus riquezas por castigo de Dios. Entonces, la historia de Éxodo, sí, no habla directamente a la historia de Egipto, pero la historia de Egipto muestra que sucedió algo. En la historia de Egipto, Mesopotamia también, ellos no escriban su pérdida. Aquí ahora Ucrania y Rusia peleando guerra, ambos informan que su ganancia, su victoria, pero nunca habla cuántos murieron sus propios soldados. Habla, matamos cuántos soldados rusos o cuántos soldados ucranianos, pero cuántos murieron. Nosotros no dice. Así, historia de Egipto nunca dice que su pérdida, su perdió la guerra o algún castigo, su dificultad no menciona. Pero cuando está calladito significa que está mal. Está justo con la historia de Éxodo, ahí puede combinar. Ya, Israel
¿Qué aprendió o qué puede compartir? Ese es su micrófono. Pastor, bueno, durante toda la clase he podido comprender cuando nuestro Señor determina utilizarnos, Mm, no ve en realidad la edad respectiva, no, Él toma en cierto modo o nos prepara y muchas de las veces podemos pensar que en nuestra juventud nosotros tenemos tanta fuerza o tantas ganas, tanta energía, pero eso no, el Señor no es determinante para lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Podemos nosotros tener o aparentar capacidad, pero Él no ve esa capacidad, sino hay un mm, momento de que cuando Moisés aprende prácticamente o se doblega, porque es la palabra del Señor, ¿no? Dios mira después no de lejos al altivo. En cierto modo había cierta altivez en Moisés por lo que él creía que él puede hacer algo por su pueblo, mas no, su fe o su confianza no estaba en el Señor. Y el aprender a renunciar prácticamente a esa capacidad, pero que el Señor me utilice en cierto modo, eh, es una lucha con uno mismo, ¿no? Yo puedo hacerlo, puede ser uno, pero el Señor es qué es lo que el Señor quiere hacer en mi vida. sí. Mm, Y esos 40 años, cuando el Señor utiliza a Moisés, ya en una edad eh, mayor que nosotros podríamos llamarlo, ¿no? Es el reconocimiento que todo ser humano, que todo cristiano tiene que tener, ¿no? Puede ser que, como alguien decía, pues, ¿no? Que la edad solamente son sinónimos o es números, pero en realidad es las situaciones de que nosotros como hijos de Dios tenemos que doblegar delante de Él y de permitir que Él haga su obra en nuestras vidas para ser utilizados y ser de mm. bendición. Es lo que hoy he aprendido, pastor, y Bien. en cierto modo también asumir un compromiso como mamá, ¿no? Mm, Porque de poder guiar a mi niño en las sí, cosas del sí, Señor como mis padres me lo hicieron conmigo. sí, Eso es lo que he aprendido, sí, pastor. sí. Gracias. Tenemos responsabilidad para nuestros hijos. También tenemos que concentrar a nuestros niños en la iglesia. Dios va a usar ellos. El futuro de la iglesia. Marta, ¿quiere compartir algo? Gracias por permitirme. Eh, yo he estado escuchando de mensaje, mensaje no, de enseñanza y cada rato estoy viendo de, ¿cómo se llama? De internet, Google, qué curiosidad, van un montón de curiosidades porque no conozco bien. Y por eso estaba buscando y de Jocabed, ¿no? Mamá de Moisés. Cabeza, Jocabed es de significa Jehová es gloria. ya. Entonces, ese me impactó que acá en Perú yo estoy trabajando en consultorio en Manchay, que siempre registrando paciente nombre, hay un montón de nombres muy tristes, porque a veces que como está, a mí me gusta un nombre y adapta nada más sin pensar en nada, pero siempre si una persona vive 70 años sí escucha su nombre, ¿no? Entonces ese nombre es muy importante, entonces yo recomiendo que muy importante es nombre. Mm, Significación, sí, en cultura asiático, todo tiene significaciones, pero acá no tiene, ¿no? Pero por lo menos que tiene que pensar bien su nombre, no bonita es, para que ser, para mi hijo, qué será bueno, qué, ¿cómo se llama? Propósito será de Dios. Entonces, pensando un poco más, o tiene que poner nombre. Entonces, yo pienso que a través de su mamá, Jocabed, también Moisés ya tuvo una visión grande para Israel, ¿no? muy bien. Y ese de acá, ese misionero Esteban Lee está acá, en pantalla no veo, él tiene primero hijo,
nombró su nombre es Misión, Misión. Entonces, significación misión es muy grande, ¿no? Misión de Dios está hablando. Entonces, muy poco, un parte muy pesado, pero un nombre tan grande, tan importante para Dios. Entonces, que yo veo que a través de ese joven chiquitito, aunque ahora 12 años nomás, Dios va a usar grandemente. Entonces, cada uno, cuando su familia o algo van a nacer niño, y no solamente nombre bonito, no, es más importante qué nombre, qué persona va a ser para Dios. Ese tiene que pensar bien. Acá veo, nosotros vivíamos en Chile 12 años antes. No, antes 12 años vivía, pero en Perú yo veo que no, y no se importa poner el nombre, la gente así, por eso que también es muy importante. Y también que quiero una cosa más. Entonces, el próximo no me da oportunidad para hablar. Ya, Y el próximo martes, ¿no? Martes voy a traer un video, 6 minutos más o menos, sobre una situación de nacer de Moisés y hija de Faraón, se saca su hijo, saca de Moisés, así es historia. Hay una canción con video. Entonces, no quiero molestar a clase, entonces 5 minutos antes, 6:55, voy a mostrar por permiso de pastor. Entonces, si llega tarde, ya no puede ver. Va a perder oportunidad. Así voy a jalar para que, ¿cómo se llama? Empujar para que venga rápido, venga pronto. Hermano Javier siempre es más puntual, pero otra persona no sé cómo puede solucionar o apoyar puntual, ¿no? Muchas gracias. bien. Hay una alabanza coreana que se ha titulado Canción de Jocaber, que ay, bien hermoso, muy hermoso, pero está solo coreano. Quizás Marta va a traducir a castellano, va a poner y ya puede escuchar. Entonces, próxima clase vamos a mostrar esta canción. Es muy, muy bonito. 6:55. Ya, entonces, muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Lo va Todavía a quedan colgar, los 7 el pastor minutos. lo pone en PDF, lo pone en la clase de hoy. Sí, sí. Ya. PPTs pongo siempre. Le comparto. Si no, ya terminamos. Vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, en esta noche. Juntos estudiamos tu palabra. Libro de Éxodo, capítulo 1 y 2. Como Gracias. tú prometiste, permitiste que Israel sufriera, Sí, Señor. porque tú planificabas así. Tú prometió a Abraham, hizo un pacto con Abraham, pero también tú también tenías plan de cómo este pueblo crece y también cómo vuelva. Así, Señor, hoy en nuestras vidas, aunque encontrara una dificultad o no veo futuro, sin embargo, Señor, confiamos en ti, que tú tienes plan. Tú eres nuestro Padre. Tú planificas lo mejor que yo planifico o yo hago. Por eso, Señor, solo confiaremos en ti, obedeceremos a ti. Hay con paz, con tranquilidad. Viviremos, trabajaremos solo Gracias. obedeciendo a ti. En nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra iglesia, aunque haya alguna dificultad, Señor, háganos que podamos ver tu mano dentro de esos y pasar ese tiempo de dificultad clamando a ti y viendo tu gran poder a través de esa dificultad.
Gracias, Señor. Una vez más, solo a ti te encomendamos mi vida, nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestro futuro, porque somos tuyos. Gracias, Señor. Bendiga a cada uno de nosotros y unos alumnos, aunque no entran todavía a esta clase, pero también toca sus corazones para que tengan ánimo y entrar, estudiar junto con nosotros. Le damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Buenas noches. Sí. Dios le bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Pueden Bendiciones. salir libremente. Bendiciones. Bendiciones. Nos vamos a cerrar Buenas porque hay otras clases. Dios le bendiga, hermanos. Sí. Todos.